Muy buenos días, compañeros, compañeras. Nos encontramos en el episodio número 19 de Somos Revolución, volviendo de una pausa algo prolongada, ¿no? Y en particular, este programa se va a conectar, está inspirado, pero se va a conectar puntualmente con un hecho, ¿no? El 9 de septiembre, el día de hoy, se cumple un año más del asesinato de un guerrillero apodado Inti Peredo. Y como una especie de homenaje, ¿no? Pequeño homenaje, vamos a hablar sobre el tema guerrillas, tan infame como en su momento lo fue, pero y actualmente lo sigue siendo, el tema de los guerrilleros, guerrilla, ¿no? Muy probablemente, por situarlo como ejemplo, habrán escuchado, hay guerrilleros de las FARC luchando en Colombia, por ejemplo, ¿no? Se habrá escuchado, si ven algún medio amarillista, como se dice en algunos, de una manera, ¿no? Para decir exagerado, habrán escuchado mucho de guerrilleros acá, del siglo XX, guerrilleros en Argentina, ERP, o no sé, diversos tipos de maneras de referirse a los guerrilleros, ¿no? Pero dedicaremos el programa el día de hoy a analizar eso. ¿Qué son, no? ¿Quiénes la componen? ¿Y para qué funcionan? ¿Para qué existen, no? ¿Por qué? Entonces, relacionado con la fecha, vamos a desarrollar ese tema tratando de ser puntuales y de no divagar tanto. Así que para comenzar, de la manera más simple o llana, podemos decir, vamos a empezar con el concepto, ¿no? Claro y simple de guerrilla. ¿Qué es una guerrilla? Si vos lo buscas en internet, Google o Gemini, que ahora la usamos mucho, yo no me eximo de no usarla, la uso. Es una organización, en pocas palabras, paramilitar, ¿no? Un grupo de civiles, pueden ser por ahí con alguna persona con entrenamiento militar previo, pero con una base civil, que se organiza y que simula, por decirlo así, podemos usar el término, una estructura de un ejército profesional bajo un Estado, ¿no? Intenta simular. Y que principalmente opera en pequeños grupos. Eso sería simple y llanamente el concepto o qué significan las guerrillas en sí, si lo buscan en cualquier medio, ¿no? Y como bien decía, para seguir desarrollando un poco el objetivo, ¿no? En este caso, ya que desarrollamos la parte más simple, ¿por qué existen, no? En particular, porque existen muchos tipos de guerrilla con distintos objetivos, siempre van a ser políticos e ideológicos, paulatinamente podemos decir, pero en particular las guerrillas marxistas tienen como el objetivo combatir al gobierno capitalista o lo que sea, cualquier deriva en cualquier cosa, ¿no? Porque por ahí, si nos remontamos más en el pasado, había otra clase de régimen, se combatieron, ¿no? Con la estrategia de guerrillas otros regímenes, pero actualmente es en particular el sistema capitalista, ¿no? Y derrocarlo o transformarlo, si quieren una palabra más liviana, si duele mucho decir derrocar, si ya les parece chocante, transformar el sistema a un sistema, por ejemplo, socialista en particular. Y centrado en eso, para acuñar, para conectar y para validar un poco más, ¿no? Lo que digo, o para validarlo en sí, ya que yo lo diga es muy simple, cualquiera puede inventar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo no? Busqué un video para armar este programa, específicamente del programa que tenía José Pablo Feynman, ese licenciado y doctor en filosofía, de su programa Filosofía Aquí y Ahora. En particular, si lo quieren buscar, por supuesto, pueden buscar Feynman Guerrillas, les va a aparecer, pero es el capítulo en particular, el 63, en el que saqué este pedacito, como él bien podía definir con unas palabras claras distintos conceptos, ¿no? Y en este caso, el concepto simple o el objetivo o el modo de actuar de las guerrillas. En particular, por ejemplo, por leerles una cita que dice en el video, minuto 3 por ahí, para ser más exactos, el objetivo de las guerrillas es siempre individual. Es decir, esto él lo comparaba con el terrorismo, ¿no? Diferencia entre guerrilla y terrorismo.
Pero acá nos sirve para desarrollar justamente qué es una guerrilla, con el aval de un estudioso, ¿no? Y en particular a lo que se refiere con que el objetivo de las guerrillas siempre es individual, es que no va a ir buscando, por ejemplo, a un grupo de 200 personas de un macro, ¿no? No va a ir a una cifra gigantesca de personas, por ejemplo, a asesinar. No va a ir. Eso él decía es terrorismo. En particular, la guerrilla siempre lo que busca es un objetivo puntual. Y, por ejemplo, las guerrillas marxistas, como bien les comenté, buscan el derrocamiento del sistema. Buscan derrocar ese sistema injusto, ¿no? Y eso es un objetivo puntual. No es que buscan, por ejemplo, del pueblo de Esquel, por dar un ejemplo cercano, para no irnos a otros extremos que por ahí uno no conoce mucho. No es que busca una guerrilla asesinar a 500 personas de Esquel, ponele. No busca eso. Eso ya sería terrorismo. Busca derrocar las estructuras principales del sistema. Entonces, con estas palabras, Feynman resume bien claro qué es una guerrilla, o más exactamente cuál es el objetivo, ¿no? Que la define en sí, ¿no? Es siempre selectiva, podemos decirle, para resumir lo que decía Feynman, selectiva básicamente. Y si es masivo, si busca más cosas, eso ya es terrorismo. Y daba como ejemplo de guerrillas, por cierto, para que ninguno diga, por ejemplo, que me pueda decir la Revolución Cubana era terrorismo. Él citó como uno de los ejemplos de guerrilla la Revolución Cubana. Lo dejamos ahí por parte de Feynman, pero lo quería comentar por ahí, ya que queda, siempre flota, gracias a las, como siempre decimos, las mentiras de los medios, siempre flotan distintas clases de desmentiras sobre distintos conceptos y sobre la historia en general, ¿no? Sobre la historia, por ejemplo, de la República de Cuba, que él bien comenta como ejemplo de transformación. Y para seguir con este tema, cómo no, puntualmente lo pensé, me acordé de esto cuando estaba desarrollando el programa, vamos a usar como ejemplo unas palabras para entenderlo bien y de paso describirlo, ¿no? Me estoy adelantando quizás un poco al programa que tenemos para dedicarle al Che, pero acá igual paulatinamente vamos a definir su idea, un diálogo que tiene en particular el Che Guevara, el comandante Guevara, con Lisa Howard, que era de la cadena ABC en el año 1964, ¿no? Que esa cadena, y en particular Lisa, encabeza una entrevista al Che en todo el contexto de reciente triunfo de la Revolución Cubana, transformaciones en el gobierno, reformas agrarias, etc. Entonces, para comentar textualmente, traté de transcribirlo puntualmente, salvo algunas partecitas por ahí que no vienen al caso y que confunden quizás que se decía. Bueno, por un lado Lisa Howard decía: comandante Guevara, ¿cree que eso, y previamente habían hablado, esto como un corchete, reformas agrarias y reformas tributarias, se habló de eso, ¿no? Y en particular se refiere a eso, ¿cree que eso no se puede producir mediante un proceso evolutivo, es decir, un proceso progresivo, sino que tiene que ser resultado de la violencia y de conmociones revolucionarias? Y el comandante Guevara le responde: eso depende siempre de las fuerzas o clases reaccionarias, ¿no? Las que responden a ese pedido por parte del pueblo sobre reformas, ¿no? Que vayan en verdad a la raíz del problema. Eso depende siempre de las fuerzas reaccionarias, que son las que se niegan a dejar el poder. Es decir, si un pueblo pide justicia, básicamente, lo explico, porque por ahí algunos si lo escucha así nomás, o si lo lee, si va a la entrevista que está en YouTube, por ahí uno puede ser que no entienda. A lo que se refiere es que si un gobierno manda a las fuerzas represivas cuando hay una movilización de un grupo de personas pidiendo un derecho, pidiendo justicia social, y se la reprima, eso es lo que provoca en sí que se tenga que pasar, como siempre por el aval del pueblo, a distintos métodos de lucha. Como siempre pueden tener como guía, si quieren, para guiarse, ¿qué opción queda, no? Esto como paréntesis quizás ejemplificado de lo que decía el Che. Cuando te reprime un gobierno, ¿no?
En la realidad actual nuestra Argentina se puede ver bien claro, bien palpable, ¿no? Si somos críticos en sí de lo que vemos, de lo que se puede ver, de lo que es pragmático, ¿no? ¿Qué haces si tu gobierno te reprime, si no te deja expresarte por medios, si los propios medios controlados por grandes capitales, por supuesto que no te van a dar el micrófono? ¿Qué haces? Y si tenés a tu papá sin trabajo, tu mamá sin trabajo, si tu hermano que es joven, hermana, tiene que ir a trabajar y la maltratan en el trabajo, ¿cómo hacemos? Toda esa frustración y toda la desigualdad propia del sistema capitalista, ¿cómo la vamos a combatir? Y en particular el Che a lo que se refiere es que los periodos de guerrilla son un desarrollo o son una respuesta, como resumo en particular cuando escucho esto, lo que se me viene a la mente al entender toda esta situación es una contraofensiva, en pocas palabras. Es decir, es una respuesta a las fuerzas represivas que son mandadas por parte del gobierno cuando se piden cambios sociales, ¿no? Y en particular por eso es que el Che dice, eso depende de las fuerzas reaccionarias, que se niegan a dejar al poder, ¿no? El poder económico, en pocas palabras. Y siguiendo un poco con lo que responde, ¿no? Donde la fuerza del pueblo sea tal que pueda obligar a estas clases a abandonar el poder por la vía pacífica, se hará así. Es mucho mejor para todos. Y esto en particular lo agregué porque, como digo, aunque yo quiero hablar de guerrillas puntualmente, no hablar del Che y no describir al Che, es un delito prácticamente. Me atrevo a decir que es un delito. Tocar el tema guerrillas y no hablar de él, ¿no? Y en particular este texto define bien lo que él mismo decía. Respondiendo, vuelvo a reiterar, en realidad reitero, no vuelvo, reitero, es en respuesta a las mentiras que tiran siempre los medios de que el Che, por ejemplo, era un asesino que le gustaba matar, el asesino de la cabaña, si no me equivoco, escuché una vez el término. Es en respuesta a eso. Es tan simple como escucharlo hablar, y él mismo te decía serenamente. Esto es una respuesta, es una contraofensiva a la violencia que ejerce el Estado sobre los pueblos, lo que básicamente les estoy comentando. Él actuó en toda su vida en base a eso. Y con esta pequeña frase te defino al Che. Y no me vengas a decir después que es asesino, por favor. ¿En base a qué, no? El mismo Che te decía esto. Pero bueno, y por último, para comentar la última parte, que es para definir mejor al Che, básicamente esto, dice después de que si se puede optar por un método pacífico es mucho mejor para todos, y si no es así, si no hay un método pacífico, si no funciona la democracia liberal, si no es así, surgirá, independientemente de cualquiera, la chispa que incendie toda la América, para que el pueblo, tarde o temprano, llegue al poder. Esto es para agregar, pero para que ustedes, si ustedes los escuchan, si ustedes lo escuchan, va a llegar más, estoy seguro, que con mis palabras. Pero es un simple parrafito en el que se define cómo pensaba el Che, como en muchas otras de las palabras que él decía en ratos específicos, en discursos, que si ustedes se detienen un pequeño momento a analizarlos, van a ver la profundidad de este gran hombre, ¿no? Como lo fue Ernesto Guevara. Y en pocas palabras, para resumir todo este quizás semi-vuelco de algunas ideas de salida y todo eso, es una contraviolencia. Punto. No se toca el tema, no se toca el término, quiero decir, de contraviolencia, pero en pocas palabras eso. Con este pequeño texto del Che, te puedo definir que es básicamente una contraviolencia a la guerrilla. ¿Por qué se crea, si querés ser más específico, la guerrilla? Como contraviolencia, simplemente. Y ahora en particular, para desarrollar quizás el método, ¿no? Que como siempre, más allá que yo les hable de los objetivos, es importante resaltar el método, porque alguno me puede decir, pero igual buscan asesinar personas inocentes. Vamos a desarrollar en particular el concepto de guerra de guerrillas, ¿no? Que es el método de lucha principal de las guerrillas, ¿no?
es, en pocas palabras, es una estrategia de combate de pequeños grupos, como ya lo había comentado, basada principalmente en el ataque a la logística del enemigo, ¿no? Cuando el enemigo tiene fuerzas mayores y mejor entrenadas, como no se puede entrar en combate directo, se busca atacar los puntos claves, ¿no? Los puntos claves del justamente la logística, en este caso militar, ¿no? Que eso fue mucho como la estrategia que usó el Che en Cuba, ¿no? En particular, y en Bolivia y en el Congo, donde anduvo dejando su huella, ¿no? Y hablando del Che, como siempre se puede citar, voy a leer un texto que está en su libro Guerra de Guerrillas. En particular, creo que también está en el pasaje de las guerras revolucionarias, que habla un poco sobre el periodo de la guerrilla del Che en Cuba y en el Congo. Dice el Che: la guerra de guerrillas es una guerra del pueblo, es una lucha de masas. La guerrilla es la vanguardia combativa del pueblo, situada en un lugar determinado de algún territorio dado, dispuesta a desarrollar una serie de acciones bélicas, tendientes al único fin, es decir, con el único fin, básicamente, tendiente significa, de acciones bélicas tendientes al único fin estratégico posible, la toma del poder. Y a eso mismo, por eso es que decía Feynman, el objetivo es la toma del poder, no es otra cosa. El mismo Che confirma lo que decía Feynman años después, es la toma del poder el objetivo, simple y llano, no es aniquilar a medio pueblo. Esta, es decir, la toma del poder y la lucha de la guerra de guerrillas, dice el Che, está apoyada siempre por las masas campesinas y obreras de la zona y de todo el territorio del que se trate. Así que con las palabras del Che, con estas simples, cortas, pero claras palabras del Che, como él bien se lograba expresar, vamos a terminar este primer bloque del programa número 19 de Somos Revolución y vamos a escuchar ahora a una compañera que todavía sigue viva, con sus 82 años, si no me equivoco, Nila Heredia, una médica y que fue durante la época de Evo Morales en Bolivia, ministra de Salud, durante algunos años del gobierno de Evo. Así que nos vamos a la pausa con una nueva edición y ya regresamos. Bueno, luego ya del asesinato del Che y la salida de 6 compañeros inicialmente logran, o sea, son más los que logran sobrevivir en ese momento. 2 grupos, a un grupo los matan a todos y al otro grupo, que eran 6, logran salir 5. Uno muere, pero tuvieron que romper cercos, ¿no? De manera muy, muy, muy difícil, por eso tardan. Recién en diciembre logran salir. O sea, lo matan al Che el 9 de octubre y estos compañeros en diciembre recién han logrado salir casi de la zona, ¿no? Entonces, estaban perdidos. Entonces, uno de los sobrevivientes es Inti Peredo, ¿no? Inti es el que resuelve rearticular o más bien organizar el Ejército de Liberación Nacional en función de que la organización inicial fue, digamos, un tanto precaria, porque inicialmente se apoyaron en el Partido Comunista. Entonces, cuando sale Inti tiene una actitud de desconfianza hacia el Partido Comunista, porque evidentemente le cerraron las puertas, y si bien se apoya en compañeros del PC, eran compañeros, no como partido, ¿no? Entonces, a partir de aquello, y además incorporando a otra gente, reorganiza el Ejército de Liberación Nacional. Entonces, el momento que él sale prácticamente de Bolivia que ha sido el 68, final del 68, se emite el documento que se llama el Volveremos a las Montañas, ¿no? Entonces, el Ejército de Liberación Nacional marca un hito importante, a nuestro juicio, porque no se traduce en una organización exclusivamente de marxistas. No es un ejército, no es una organización formada por gente de partidos marxistas, sino dirigida bajo la ideología marxista, etcétera, el pensamiento del Che y la Revolución Cubana, pero admite a otros sectores.
porque supone que la guerra y la revolución se la va a hacer con todos, donde los campesinos también tienen una parte fundamental, ¿no? Volvemos de la pausa del video y de las imágenes, en las que, como dije antes de empezar, antes de terminar el primer bloque, escuchamos principalmente a Nila Heredia, médica y ministra de Salud durante la época de Evo en Bolivia. Como siempre, volvimos y renovados, ¿no? Gracias, como siempre, al apoyo de Milagros con la edición y con todo lo que tenga que ver con la grabación y todo ese proceso. Volvimos con un esquema distinto. En particular, ahora, aprovechando como un pequeño paréntesis antes de seguir el programa, la línea principal del programa, el siguiente tema del programa, pensamos ahora optar, se nos ocurrió, ¿no? Yo lo estuve pensando y Milagros ahí, como siempre, aportó, y los compañeros también, ahí un par de ideas. Agregarle una especie de esquema por ahí mientras hablo, de un par de imágenes, como pausa algún video o audio que pueda aportar justamente a la narrativa, ¿no? A lo que hablo, a los temas que hablo, ¿no? Y, como siempre, tratamos de que quede bien, de que quede más o menos organizado, y como siempre, y como más útil que nunca, mejor dicho, retomando el tema, escuchamos, para aportar en la pausita, a una participante, contextualizando un poco, ¿no? Aunque en el video se muestra ahí un militante guevarista, por ahí queda un poquito en el aire qué significa, ¿no? Escuchamos a Nila Heredia, que más allá, aparte de médica, ministra de Salud, fue participante del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, durante la época de INTI. Como ya lo comentamos y justamente conectado, vamos a hablar en este bloque, en el segundo bloque, de Guido Álvaro Peredo Leigue, o apodado Inti Peredo. Guerrillero, nacido el 30 de abril de 1938, en la ciudad de Cochabamba. Y antes que se me pase, por cierto, como un pequeño paréntesis, Inti significa sol en quechua, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Tiene un origen humilde, principalmente, aunque sus papás tenían cierto estudio, un poco. El padre, si no me equivoco, tenía estudios de alguna cuestión que ahora mismo no recuerdo, no voy a hablar por hablar. Se tuvo que criar en la pobreza prácticamente, porque eran muchos hermanos y al final se tuvo que quedar con su mamá sola nomás, que los cuidaba. Entonces tuvo que trabajar la tierra y prácticamente fue un campesino, trabajó la tierra, ¿no? Y formó desde su infancia, pero en particular desde su juventud, en base a la pobreza que él vio, a la explotación que recibió, ¿no? Para obtener un gramito de pan. Desde su juventud empezó a militar en el PCB, o Partido Comunista Boliviano, ¿no? Y desarrollándose a lo largo de los años, participó ya para el año 62, por ahí, 63, participó en tareas de apoyo gracias a su hermano, ¿no? Y gracias a su propia militancia y su conocimiento sobre las distintas líneas guerrilleras, pero en particular, si no me equivoco, en este caso, gracias al hermano, tiene contacto con otros grupos guerrilleros y realiza tareas de apoyo a grupos como, por ejemplo, el EGP, o Ejército Guerrillero del Pueblo, que comandó, que ya también le dedicaremos su programa, Jorge Macetti, un argentino que fue a Salta, en la ruralidad de Salta, y con la asesoría, podemos decir, del Che, comenzó una guerrilla. Y en estas tareas lo apoyó, como bien decía, pero ahora, para que lo identifiquen, Roberto Peredo Leigue, su hermano, apodado Coco. Y luego de un par de años, luego de irse a formar, si no me equivoco, principalmente a Cuba, ¿no? Pero creo que se fue a otros lugares como la Unión Soviética, aunque no lo puedo aseverar del todo, porque no recuerdo del todo bien. El 27 de noviembre del 66,
se une a la guerrilla del Che, y se une al Che básicamente. Es muy interesante también, por cierto lo agrego, que lo resalta en un escrito que escribiría un tiempo después, ¿no? Mi campaña junto al Che, queda para leer, pero describe muy bien el momento en el que le estrecha la mano al Che y qué es lo que siente él ya al conocer quién es Ramón o Ernesto Guevara. Y con solo 3 meses en la guerrilla, es decir, por ahí en febrero, el Che escribe sobre él en su diario, que por cierto lo leí, el diario del Che en Bolivia, así que recuerdo bien estas partes. Comenta el Che sobre él, ¿no? En una evaluación constante que hacía a los compañeros de armas que tenía. Muy bueno, mantiene el espíritu a pesar de su endeble constitución física. Era un hombre principalmente flaco, bastante flaco en realidad, y sin mucha fuerza, por decirlo así, física. No resaltaba por eso, pero ese ejemplo, siguiendo con lo que dice el Che, a pesar de su endeble constitución física, es ejemplo y ha pasado por la doble prueba del sacrificio y el combate a entera satisfacción. Es decir, pasó por situaciones de sacrificio en la que tuvo que luchar a muerte en ese contexto de guerra en el que se desarrollaba el Che en Bolivia, de represión constante del gobierno, de la dictadura en ese momento, del boliviano Barrientos, ahí está. No me acordaba cómo era el nombre, René Barrientos básicamente era el apellido. Y luego, ¿no? También comenta en un pequeño parrafito el Che, unos meses después, ya los últimos meses de su vida y de la vida de la guerrilla, por lo menos bajo su mando, lo analiza y lo define como un posible cuadro político y militar. Y ustedes se preguntarán, porque si lo escuchan así, por ahí pueden tener alguna duda. ¿Cuadro político y militar? ¿Qué es? Es en pocas palabras, lo pueden buscar, el Che mismo lo desarrolla. Me acuerdo que vi un video de TikTok que habla Maduro, muy bien, que desarrolla un texto del Che en el que habla sobre los cuadros. Es básicamente una persona, un personaje, podemos decir, que tiene un desarrollo intelectual, en particular no capacidad, pero en base al desarrollo tiene podemos decir capacidad, ¿no? Luego de un constante estudio y de constante lucha, de constante praxis, de plasmar esas ideas en algo concreto, una postura bien formada, ¿no? Que está abierto a debatir, está abierto a llevar a la práctica, a poner el cuerpo, a poner la sangre en sus ideas por medio de sus acciones. Y es básicamente eso, ¿no? En lo político y militar. En pocas palabras, un cuadro es eso, un personaje que tiene un amplio desarrollo de su capacidad intelectual y de combate, ¿no? En este contexto de guerrilla. Luego de la emboscada en el Valle del Yuro, del 8 de octubre, en la que cae capturado el Che, y de romper el cerco posteriormente, que le lleva unos 2 meses, si no me equivoco, por ahí en diciembre apenas logran romper el cerco, es decir, por cerco me refiero, para el que no entienda, cerco militar que habían hecho los militares bolivianos, los dictadores militares bolivianos, para capturar al Che, ¿no? Y los rodean y posteriormente los emboscan en el Valle del Yuro, cerca del pueblito de La Higuera, que posteriormente sería en el que fusilan al Che Guevara. Y luego de escapar de ese cerco, de romperlo podemos decir, pasan a Chile. Por medio de Salvador Allende, me acuerdo que vi unas fotos de ese momento, los ayuda a salir en un avión hacia Cuba, ¿no? Y luego de que ellos 5, son 5 en particular, Nila Heredia lo define bien, define bien, sí, quiénes son, pero son básicamente 3 cubanos y 2 bolivianos. Luego de irse a Cuba, de reorganizarse, en particular Inti y David, que era el otro boliviano que había sobrevivido, vuelven ellos 2 a Bolivia. En el año, si no me equivoco, 68 por ahí, o 69, no estoy muy seguro, finales del 68, principios del 69. Y en particular, ¿no? Exclama, o su grito de guerra, si quieren decirlo así, ¿no?
de Inti para proclamar su regreso hacia Bolivia, para reorganizar, no organizar uno nuevo, sino reorganizar el ELN que había sido aniquilado con la muerte del Che, exclama unas palabras muy cortas, muy simples a la escucha común, pero que también expone muchas cosas. Volveremos o volvemos a las montañas. Con ese grito, Inti regresa a Bolivia y en particular empieza a moverse para tratar de reorganizar el ELN. Como siempre, siguiendo bajo la guía del Che, ¿no? Sus ideas y sus acciones, ¿no? Y el 23 de junio, también para definir bien, quizás, si ustedes lo buscan, van a poder leer en particular quién era en sí Inti, ¿no? Más allá de que yo se los estoy desarrollando con mis propias palabras. Un periodista chileno llamado Augusto Olivares, que era de la línea por ahí socialista, ¿no? Que luego resiste el golpe contra Salvador Allende en el 73, ¿no? Le realiza una entrevista a Inti, justamente. Y Inti, también con estas palabras, yo diría que acá, como con las palabras del Che que dijimos en el bloque anterior, pero en particular presten atención a estas palabras tan profundas que puede definir qué es en sí decir que uno sea guevarista, en pocas palabras. Y que no se confunda con decir es agarrar un arma y empezar a tirar a cualquiera que tengas enfrente. Acá bien Inti define quién fue para él su figura de jefe y camarada, principalmente compañero, el Che. Le dice Inti al periodista: somos los soldados que tomamos ejemplo y seguimos las experiencias que legó uno de los más grandes estrategas, o estrategos está escrito porque es una forma masculina de decirlo, si ustedes lo buscan va a estar escrito como estratego, que legó uno de los mejores estrategas de la lucha armada en el mundo. Tuvimos la mala fortuna de perder a uno de los mejores hombres que ha producido nuestra América. Pero la lucha a la que él dedicó su vida no ha terminado. Por el contrario, está en pie y la memoria suya se ha fortalecido. Me entero que en todos los lugares del mundo, ¿no? 69, año 69, sitúense. Me entero que en todos los lugares del mundo se toma el nombre del comandante para encabezar movimientos de rebeldía. Hemos perdido una batalla, pero la guerra continúa, porque los que luchamos junto al Che no aceptamos la rendición. Con estas palabras, Inti proclama el regreso prácticamente del ELN a Bolivia, la reorganización del ELN, donde participaría justamente, como sea Nila Heredia para empezar a hablar de Inti, donde participaría ella, ¿no? Como guerrillera principalmente. Y como último mensaje, 5 días antes de su asesinato, es decir, 5 días, el 4 de septiembre, 5 días antes del 9, antes de su caída, escribe: el camino es largo y lleno de sacrificios. Estamos dispuestos a entregar nuestra modesta cuota, lo único que tenemos, la vida, para lograr la libertad de Bolivia y América Latina, como también la felicidad de nuestro pueblo. Tenemos fe en el triunfo final, porque detrás nuestro avanza pujante un pueblo. Como paréntesis, para agregar, para intentar que nos situemos bien y que entendamos el valor de esas palabras, ¿qué es una modesta cuota? ¿Por qué dice modesta cuota la vida? Porque en pocas palabras, es decir, en nuestro contexto sería, dejo el teléfono a un lado, dejo de mirar las redes sociales, dejo de tener una pantalla detrás mío y dejo de dormir en una cama, de dormir en una pieza, de dormir en una casa, en un departamento. Dejo todas esas comodidades de dormir con una almohada. Dejo todas esas comodidades para luchar por algo mayor, para luchar por un cambio de nuestro sistema actual y dejar todas las comodidades y encabezar una lucha por los más. Es en pocas palabras eso. Es simplemente lo trato de resumir como un ejemplo para nosotros que no podemos dejar el teléfono 2 segundos, ¿no?
Lo digo como ejemplo, para que entendamos, intento situarlos en la distancia de este gran personaje, que en pocas palabras esto también define quién era el Che. Lo sigue desarrollando, por supuesto, porque de él seguía Inti. Y el 9 de septiembre, justamente el día de hoy, pero hace varios años ya, víctima de traiciones, ¿no?, es detectado Inti en un departamento en La Paz, en el año 69, reitero. Siendo rodeado en su departamento, se cuenta que resiste 1 hora entera la arremetida, podemos decir, de más de 150 efectivos bolivianos, ¿no? Policías bolivianos que lo habían detectado y tenían rodeado todo el departamento. Resiste durante 1 hora, pero luego de que se le encasquille, de que se le trabe la pistola, ¿no?, se arroja una granada que lo hiere en un brazo y en una pierna y lo deja inconsciente. Entonces, gracias a eso es capturado por los efectivos militares luego de una feroz resistencia, ¿no? Y al ser herido es llevado a un centro, a un lugar, vamos a decirle, y es torturado. Se cuenta que por un agente de la CIA en particular, de apellido Quintanilla, si no me equivoco, es torturado, como lo pueden ver en el video, que aprovecho ahora y lo comento, ¿no? El video que estarán viendo en este momento, es torturado a culatazos por parte de este Quintanilla y de otros efectivos policiales, Inti, ¿no? Es golpeado en la cabeza, aunque no sé si se podrá ver bien, si ustedes lo podrán distinguir en este momento, que deben estar viendo el video, que ya lo vieron. Tiene heridas en la cabeza, tiene como una especie de venda en el video. Después en las fotos, también que vamos a agregar, lo podrán ver, ¿no? Tiene como una especie de vendas, o no sé, tiene cosas, ¿no?, raras en la cabeza que por la calidad del video no se logra divisar bien. Pero esas serían las heridas de los culatazos que le dieron durante varias horas. Y sin soltar una sola palabra, de nada, porque acuérdense que más allá que Inti era el líder de la guerrilla, tenía toda una composición que estaba comenzando a organizar, ¿no? Como entre una de esas líneas estaba Nila Heredia y otros más, Loyola Guzmán, si no me equivoco también. Al no lograr sacar la información, es posteriormente asesinado, ¿no? Ese mismo día, ese 9 de septiembre. Y es, como lo vimos en el video, posteriormente exhibido, como lo hicieron con el Che, como un trofeo. Es manoseado, si ustedes lo podrán ver, en particular en una de las fotos tiene unas palabritas, ¿no?, que sirven de contexto. Es manoseado por los periodistas, ¿no? Es tocado, lo manosean, ¿no? Le tocan la ropa, le tocan la cabeza. El agente que les digo, Quintanilla, de la CIA, también está ahí presente mirando toda la escena, ¿no? Siempre atento a que no se levante del ataúd Inti, ¿no?, por si lo dejaron vivo, por las dudas, ¿no? Siempre atento para que sus gobernantes, para el que él se rige como perro, no lo castiguen, no le den con un cinto, ¿no?, por no cumplir la misión, como es bien característico de los que juegan para el capital, ¿no?, para el capitalismo, en pocas palabras. Y con esto cerramos ya. No sé cuánto habrá durado el video, pero calculo que más de media hora, más o menos, 40 minutos quizás. Con esto cerramos el programa del día de hoy, con la historia, básicamente una descripción general de qué es una guerrilla, y de en particular quién fue Inti, quién fue el Che, y quiénes fueron los compañeros, muchos más, que dieron la vida, dieron lo que tenemos nosotros ahora, lo que tienen ustedes, lo que tengo yo, lo único que tenemos, al fin y al cabo, porque no que tenga esta lapicera en la mano, ¿qué significa? No lo tengo. Cuando yo me vaya, no voy a tener nada. Como decía un tema de Antonio Aguilar, que él lo interpretaba, solo nos vamos a llevar un puño de tierra. No nos vamos a llevar nada cuando nos vayamos. Ya sea cualquier creencia que uno tenga, en particular el Che no creía que había nada del otro lado. No nos vamos a llevar nada. No se van a llevar las riquezas los grandes capitalistas cuando se mueren. Pueden alargar su vida con una que otra operación, pero no se van a llevar nada. Les va a llegar su ocaso. Y por ejemplo, al Che, ¿le llegó su ocaso? Por supuesto que no.
él encabezó una lucha y dejó ejemplos como Inti, que luego siguieron, ¿no? Y que, como decía también otro tema, por ser pocos, que lo interpreta, ahora mismo recuerdo, Araca Lacana, los dejamos morir, por ser pocos, porque en ese momento la sociedad boliviana, por ejemplo, no entendió la lucha que ellos encabezaron y no la entienden. Tampoco como se demuestra en las últimas elecciones, ¿no? Pero que sirve, por supuesto, para que entendamos a ver qué es lo que podemos hacer, ¿no? A las preguntas existenciales que por ahí uno llega en la adolescencia, en cualquier momento de la vida. ¿Qué podemos hacer? O esto que pensamos está bien, ¿no? Como siempre, crítica y autocrítica intenta servir este programa. Como últimos 2 datos, que los tengo acá anotados, para aportar, pueden aportar quizás un poquito a esto. El otro compañero que les comenté, compañero boliviano de Inti, ¿no? David Adriasola Beizaga, en particular de nombre completo, o Darío, como le decían, fue abatido 3 meses después que Inti, el 31 de diciembre, justamente, para terminar el año. Es decir, en ese año 69 se terminarían los últimos rastros, podemos decir, que quedaba de la guerrilla del Che, ¿no? Por lo menos en materia combativa, porque todavía, también relacionado con el otro dato que tengo, quedaron los otros cubanos, pero en particular ahora mismo sigue vivo todavía, podríamos decir la última persona que vivió en carne propia estar bajo las filas del Che en ese contexto boliviano, ¿no? Leonardo Tamayo Núñez, o como se le apodaba en la guerrilla, Urbano, que es uno de los cubanos que logra salir de Bolivia justamente, y que está presente como siempre en las marchas, lo podrán ver por ahí si buscan el nombre, está siempre presente en la política actual cubana y siempre reflejado como un héroe, como el que fue. Terminando ya el programa, como siempre con el Che presente, en la remera, terminaremos el programa ya. Espero que les sirva de reflexión. También, me olvidé destacarlo, detalle importante, pero me olvidé destacarlo, ¿de dónde me guié para hacer todo esto? Se preguntarán ustedes, ¿no? Me guié de un par de, como dejarlos para que ustedes los busquen, de un par de medios. Ecurred, una especie, a lo criollo lo digo esto, a lo vulgar, Ecurred, una especie de Wikipedia, pero que tiene sede principalmente en Cuba, ¿no? Sirve como una plataforma del gobierno, parcialmente. Después también Insurgente, ¿no? Que es un medio también latinoamericanista, y Cuaderno Sandinista, de algunos, ¿no? Después también hay otros que me guié de un par de párrafos para confirmar, para comparar información, del que me guié para investigar sobre Inti en particular, pero también me guié para hacer lo de las guerrillas, ¿no? Porque son medios que no están controlados por los Estados Unidos, que son los que principalmente defienden el capitalismo. Y defendiendo el capitalismo vas a decir todas las mentiras, como las que estuvimos desmintiendo hoy en el programa. Nos veremos en el programa número 20, les adelanto que cambiará un poquito más el formato, esperemos, si se alinean los planetas, ¿no? Si la suerte corre de nuestro lado, cambiará también un poco el formato del siguiente programa, más allá de los cortos, en participación de más compañeros, ¿no? Pragmática en eso, se va a transformar en eso. Así que hasta la próxima. Podemos terminar. En este caso, ya que tocamos un tema muy importante, ya lo resaltamos, no nos debería venir a buscar nadie por decir esta frase. Recuérdenlo bien, el grito de Somos Revolución se termina en un Che Guevara o muerte.